Saludos, ¿qué tal? De vuelta con todos ustedes, de regreso aquí a su esquina gigante para compartir, para hablar, para comentar de nuestros New York Giants en esta temporada 2025. Hoy, un espacio, por decir, un poquito más especial y adelantándonos al tiempo para compartir con todos ustedes, luego de que durante estos últimos días ya comienzan al fanático, sobre todo, que le gusta mucho reconstruir, comenzar a preparar de cara a una temporada nueva, y todavía estamos jugando la propia del 2025, pero así estamos en este modo porque hay muchas cosas interesantes que se ven prácticamente, como decimos, al final del camino, pero con las luces que ya son bien claras. Recuerden que la esquina gigante es presentada por tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser la SUV oficial de los New York Giants. Recuerden, cada episodio, cada momento, cada esquina gigante, acompañado de mi hermano, de mi amigo Francis Adames, para compartir y hablar con todos ustedes, el cual saludo y doy la bienvenida, porque ni tarde, ni día, ni noche, no importa, en el momento preciso donde usted se conecte para ver este episodio del podcast La Esquina Gigante, el único oficial en español de los New York Giants. Hermano mío, saludo. Saludo, aquí abrigadito con el frío. Frío, época, vimos durante estos ya última semana de calendario de temporada regular, ya partidos bajo blanca, bajo nieve. Chicago creo que también estaba. Chicago, lluvia, frío, con temperaturas gélidas. El partido de Green Bay fue, que de hecho es una ciudad complicada ya cuando se mete este espacio del tiempo, y no hay duda de que ya estamos en el momento donde ya el partido se hace más complicado que la competencia, porque entonces la madre naturaleza toma un protagonismo que tú tienes que jugar contra ella y ver cómo puede ir de la mano y sacar la ventaja. Pero hoy, y más bien en este episodio, vamos a tocar, porque independientemente de que estamos en la temporada, pero ya en términos matemáticos y oportunidades se termina para los Giants en el término de buscar una oportunidad durante este 2025. Pero es algo importante e interesante, Francis, porque cuando se termine la temporada, independientemente del récord que vayamos a tener en esta campaña, no menos cierto, no sé si a ti, a muchos de ustedes le podría pasar igual, pero a mí me da como una derrota dulce, media dulce, una derrota como con algo que tú sientes de que no se pudo, pero vamos a sacar ventaja y vamos a comenzar a reparar esto y aquello que tenemos de frente al 2026, y eso trae el draft, eso trae quienes están o estarán para el 2026, pero también trae lo que es la firma de la agencia libre. Y vamos a hablar de todo eso en combinación, pensando en el futuro inmediato de esta organización. Cierto, fue una temporada que yo pensé que los Giants, a estas alturas, con dos tercios de la temporada ya culminada, yo pensé que los Giants iban a tener alrededor de 7, 8 victorias, 9 en total para culminar el año. No ha sido así por lesiones, por performance. La defensiva ha sido un dolor de cabeza desde el principio del primer partido hasta ahora, que yo pensé que la defensiva iba a ser la fortaleza, la columna vertebral, el pilar de este equipo, pero no ha sido así. Ahora, como tú dices, ya es cara al futuro y ver qué podemos hacer para reparar estos huecos que van a quedar vacíos. Tú hablas de la agencia libre. Podemos empezar por la línea ofensiva, de hecho ha jugado excepcional, entre las 10 mejores de toda la liga. No, sí, y yo diría que comenzar con un listado largo, es decir, para que vamos a entrar en el contexto. Francia habla de ya la agencia libre, de cara a la agencia libre. No se dio ninguna extensión dentro de la misma temporada, que lo hemos vivido bajo la gerencia de Shen, para tener algunos jugadores que en esa semana bye se llegaba a ese acuerdo y se hacía ese tipo de extensión para mantenerlo en el equipo. Todo luce indicar, a lo que queda de calendario, de que el listado será amplio y largo. Pero más importante es que yo no había visto en los años en la franquicia, laborando para los Giants, tener una agencia libre donde una gran mayoría de esos jugadores que van a la agencia libre
tú sientes que deben quedarse con el equipo, pero como dice la famosa salsa, no va a haber cama para tanta gente. Exactamente. Es decir, estamos hablando de un listado que está Wan'Dale Robinson, Jermaine Lemieux, Cordell Flott, un lesionado pero que tiene presencia cuando regrese, Micah McFadden, Dan Belton. Es decir, es una lista larga. Van Roten, otro de las hombres Runyon, o sea, de la línea ofensiva. El 60% de la línea ofensiva que está jugando bien y con una excelente química. Yo diría que uno de los mejores años por tomar en los últimos 10 a una línea ofensiva estable y ojo, estable y en progreso, porque cada partido que los 5 pueden juntarse y están en la cancha y conocemos los 5 titulares, se ha visto el trabajo de la línea ofensiva y los resultados en términos de tener los puntos en la pizarra y la actuación de los jugadores que se benefician de ellos, no hay duda que hemos dado un brinco alto. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Néstor. Dame tu prioridad. Te voy a dar en el orden del top 3. En el orden del top 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Yo te doy el mío, vamos a ver cómo tú y yo estamos encajados. Mira, yo estoy en la prioridad de número 1, quieras o no, mantener a Wan'Dale Robinson. Es decir, lo que representa Wan'Dale Robinson para un mariscal joven, para el versátil jugador de la posición, que él no es 1, quizás hasta usted puede colocar un 2. Ahora, si usted va a colocarlo como un 3, él va a ser el mejor en ese aspecto, porque es un tipo creativo, versátil, ese de los hombres que más te puede impactar el juego luego de tomar un pase, y lo ha estado demostrando. Esa es mi prioridad. Segundo, Lemieux, de la línea ofensiva. Mantener un veterano que del lado contrario a uno de los mejores en su posición como Andrew Thomas, usted está garantizando que las esquinas de esa línea ofensiva van a ser un beneficio para un equipo joven con un apenas segundo año en 2 posiciones clave como un mariscal y un acarreador. En el caso de Jackson Dart, el caso es Cam Skattebo regresando de la lista de lesionados e independientemente teniendo a Tyron Tracy y por demás. Y tercero, entonces ahí está Cordell Flott. No por ser el tercero es de menos importancia, porque le ha dado una profundidad a la secundaria de estar incluso, oye esto, baloteado para Pro Bowl este año. Porque es uno de los mejores esquineros de toda la liga. Solamente ha permitido un solo touchdown. Y ese touchdown vino en el partido contra los Patriots, que ese partido fue reciente. Sí, es semana un 13, 14. Los Giants han estado peleando, batallando en todos los partidos de la temporada, excepto el de los Patriots. En la primera mitad, 30-7, creo que estaba. Sí, 17 puntos en el primer cuarto. O sea, ese partido, todo el mundo jugó mal. Y ese no fue un buen partido para Cordell Flott, que permitió el primer touchdown de la temporada entre los primeros top 10 esquineros de toda la liga. Antes de ese touchdown, estaba entre los top 5, los primeros 5. Estoy de acuerdo con los primeros 3, con lo que tú dijiste. Exactamente esa es mi lista. Eso yo quería saber tu opinión. La mía es exactamente Wan'Dale Robinson en el slot position número 1 en la liga en cuanto a recepciones, atrapadas y yardas después de la atrapada. Y fíjate, y si lo ponemos como overall, Wan'Dale Robinson no es un wide receiver número 1. Wide receiver número 1 es Malik Nabers. Pero está empate con wide receiver número 1. Fíjate, CeeDee Lamb de los Dallas Cowboys es un wide receiver número 1. Y también, ¿cuál es el otro? Yo lo tengo por acá. Empate, Ja'Marr Chase. No, Devonta Smith. Devonta Smith es un wide receiver número 1. Sí. Elegido número 1 en el primer round con los Eagles, que éramos nosotros que lo íbamos a elegir, pero los Eagles hicieron un intercambio para pillar a Devonta Smith. O sea, en cuanto a yardas, alrededor de las 840 entre estos 3 jugadores en promedio. Y touchdown, 3 touchdowns, cada uno tiene 3. Entonces, y ellos dos, los que mencioné, de CeeDee Lamb y Devonta Smith, son número 1. Wan'Dale Robinson no es número 1. Y aún así está jugando como un wide receiver número 1, apenas 170 yardas para llegar a las 1000 yardas. Y ojo, de las partes que usted tiene que ver por encima de las estadísticas en un atleta para considerar qué tan importante, aparte de esos números que Francis destaca, qué tan importante y cómo tú tomas ese liderazgo ante la ausencia
de quien se esperaba por la situación de salud iba a ser la figura de impacto en esa posición. Y él se ha puesto no el traje, él se ha puesto todo para hacer lucir de manera excelente esa ofensiva, sobre todo aérea. Otra cosa, tú destacas que es un hombre que va a la agencia libre, que por su contrato de novato el equipo mantuvo por los años, por el buen rendimiento para llegar a este punto, pero en este punto él es un Giants. Y él dijo, este equipo me drafteó, es mi familia, me siento aquí. Entonces esa química es una química que se traduce en éxito dentro del terreno. Y tener, 24 añitos. Sí, jovencito. Otra parte importante, sí. 24 añitos. Es decir, si usted busca el mercado la lista, hay nombres de peso dentro de esa posición que irán a la agencia libre, incluyendo George Pickens del equipo de los Dallas Cowboys, que es tremendo jugador en su posición. Entonces, eso te hace dentro de lo que es el espacio salarial, que él no va a ser barato, pero no va a estar en el top de estos hombres. Entonces, ahí para mí debe ser, para la gerencia de los New York Giants, la prioridad regresar a Wan'Dale Robinson, porque lo que hemos visto sin tener a Scarborough, que ya enseñó de lo que está preparado y listo para hacer cuando regrese su lección, y de Malik Neighbor, este muchacho elevó junto a Jackson Dart y James Winston y los demás mariscales el nivel ofensivo que el equipo necesitaba para poner puntos en la pizarra. Sí, va a ser un arma esencial junto con Malik Neighbors. Y acuérdate que, como tú mencionaste al principio del podcast, viene el draft, que está heavy en wide receivers, y viene la agencia libre. O sea que tú añades a otro jugador el draft como wide receiver y tener a Malik Neighbors, a Wan'Dale Robinson, y quien tú añadas en el draft, va a ser interesante ver cómo se va a desarrollar esta ofensiva. El veterano, porque es un veterano, Jermaine Eliminer, es un hombre que demostró ser confiable. Lo colocamos a ambos y ojo, ni Francis ni yo previo habíamos hablado de cómo era nuestra prioridad en cuanto a esto. Sí hablamos de que previo a este podcast de hablar de esto de cara a la agencia libre y de lo interesante que tendrán los New York Giants por el hecho de que, vamos rápidamente en contexto, acuérdense que tú quisieras tenerlo a todo y como dije la expresión de que no hay cama para tanta gente, hay un espacio de un tope salarial que los equipos estarán por cerca de los 300 millones de cara a la próxima temporada. Los Giants ahora mismo están en un espacio libre, abierto, entre 15 a 25 millones. Eso se puede alargar porque vienen lo que se llaman los prorrateados, los acuerdos con los Jazz existentes, como un Andrew Thomas, como el propio Brian Burns, que tú puedas trabajar con ellos en función a eso y ellos pues llegar a un acuerdo para alguno de parte de ese salario, llevarlo a años consecutivos y brindarle la flexibilidad de que los Giants puedan abrir más ese espacio para hacer mejores inversiones, que es una parte donde la gerencia tendrá que trabajar para poder tener de lo que nosotros estamos necesitando y queriendo. Porque oye esto, Francis, el equipo tiene marca negativa, no hay señal cerca por lo que queda el calendario de que nos acerquemos ni siquiera a jugar para 500. Pero en el modo individual, este equipo debería comenzar a en desbandada, a irse todo el mundo, y en modo individual, estos hombres son figuras clave que tú dices tienen que quedarse. Hay alrededor de 5 jugadores que están seleccionando, están vistas para el Pro Bowl. Sí, que tienen los números increíble. Abdul-Jabbar está entre los primeros en cuanto... El novato. El novato Abdul-Jabbar está entre los primeros jugadores y Brian Burns, haciendo presiones, la velocidad para llegar al quarterback. Brian Burns, detrás de Myles Garrett, es el número 1 en Andrew captura. Thomas. Andrew Thomas, para mí, es top 3 left tackle de toda la... Para mí es el mejor, es decir, por la edad. Estamos hablando de lo que podrían ser Pro Bowl. Claro. Cordell Flow. Cordell Flow entre los 3 mejores esquineros de toda la liga. Entonces, todo eso, Francis, de manera individual, tú te haces la pregunta inmediata. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este equipo? Yo soy honesto. Yo me caracterizo por rápidamente pensar y creer lo que, sin ofender a nadie. Cuando yo veo este tipo de cosas en un equipo con tanto talento individual, que como dice Francis, como le estoy compartiendo también su servidor, de tener varios hombres que podrían estar baloteados para el Pro Bowl, entonces falló la estrategia de juego. Falló la estrategia. Lamentablemente, falló la estrategia de juego. Yo te puedo mencionar un nombre, Abdul Carter. Y yo pienso que
Y yo pienso que esto le costó el trabajo al coordinador defensivo. Aparte de los 5 partidos en el cuarto periodo donde los Giants estaban ganando por doble dígito y terminaron perdiendo 2 victorias. Imagínate, tú le añades esas 5 victorias, esas 2 son 7. Y tú le añades la de New Orleans, son 8. Y ya esto está empate con Filadelfia para el primer puesto en la división. Con 4 partidos que los Giants pueden barrer la mesa con estos 4 partidos que faltan. Entonces, cierto que Abdul-Jabbar está fuera de posición, solamente una captura y media. No se ha visto la producción que tú esperas de un jugador que fue seleccionado 3 overall. Pero yo no pienso que el problema es Abdul-Jabbar. Yo pienso que es lo que tú mencionaste, la estrategia. Sí. Fuera de lugar. Es que matemáticamente hablando, tú analizas el caso de cómo de manera individual nosotros podemos sacar estos nombres al nivel de los mejores de esta temporada en su posición, en el grupo selecto de su posición. Y tú dices, entonces, ¿cómo el récord de este equipo? Entonces, definitivamente, bueno, tú hablas de la cantidad de partidos que se pierden por decir así, de las manos, se nos van como el agua. Entonces, eso habla todo de lo que tuvo que ver con la estrategia. Pero siguiendo con los agentes libres, siguiendo con este punto de la línea ofensiva, Eluemunor, es decir, puede jugar izquierdo, puede jugar derecho, puede jugar guardia, es decir, es versátil en su posición y eso te da precisamente profundidad. Quizás en el año pasado no vimos mucho de él por esa misma situación, la ausencia de Andrew Thomas, moverlo allí, pero ya en una posición fija como el guard derecho de este equipo, se está viendo el trabajo, se está viendo, él está entre los mejores de su posición. Entonces, junto a Andrew Thomas, no creo que llegando a este segundo de esta forma, porque puede ser la primera opción para la gerencia. Francis y yo estamos hablando de lo que le pusimos en contexto en la primera parte de nuestro podcast del día de hoy, pero no creo que consiguiendo el espacio, el salarial para entrar en esos primeros contratos de la agencia libre, que no se escape ni uno y ni otro, porque tanto es importante lo que hablamos de Wan'Dale Robinson para continuar con esta estructura joven del equipo en el término ofensivo, como más importante, pero ya siendo un veterano, tener este hombre con garantía en esa parte derecha de la línea ofensiva. Jackson Dart ha demostrado que es una superestrella. O sea, él no es un buen quarterback. Él es una superestrella, apenas 9 partidos como titulares. 8, ¿verdad? 8. Sí, 8. Tú necesitas una línea ofensiva que lo proteja. Tú necesitas una línea ofensiva que le dé esos 2 segundos extra para él tomar una decisión de lanzar el ovoide a sus jugadores que ha seleccionado en la jugada. Si están cubiertos, para él correr. Pero para él correr tú necesitas esa protección que te grite en esa grieta y no puedas recibir un golpe como hemos visto ya a Andrew Luck fuera de la liga porque recibió creo que 7 temporadas nada más. Un jugador que tú lo ves cada 10 años. Una superestrella. Y lamentablemente tú como fanático del deporte, tú no quieres ver esos jugadores retirarse tan jóvenes. Tú lo quieres ver que duren sus 15, 20 años jugando en la liga. Mira a Philip Rivers que va a regresar. Exactamente. Entonces tú quieres el longevity, el mismo Eli Manning que irá de nuevo seleccionado para el Salón de la Fama. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a sus 42. Siendo productivo. A sus 42 años. Pero el longevity viene mano a mano con una línea ofensiva que te pueda proteger tu mejor jugador del terreno, que es el quarterback. Así que Jackson Dart merece una línea ofensiva intacta con Andrew Thomas a la izquierda y con Eluemunor a la derecha. No sé qué va a pasar con Barrote, no sé qué va a pasar con Runyon, porque estos 2 jugadores también forman parte de la agencia libre. Es más fácil tú reemplazar un guard interior que un bookend como Andrew Thomas y Eluemunor. Y estos 2 jugadores han demostrado ser pilares en sus posiciones. Las esquinas de la línea ofensiva son las columnas de cualquier castillo, de cualquier edificio. Si tú no tienes fortaleza de ambos lados, de un lado tú vas a flaquear y se te va a desmoronar o se te va a escapar por ahí lo que tú tienes guardado o quieres explotar. Fíjate que tú dabas un dato interesante con relación a Jackson Dart y la protección que él debe recibir. En el caso de Jermaine Eluemunor, en métrica avanzada, él ha tenido puntuación por encima de la eficiencia de protección de pase. Estamos hablando de esa parte que le da el espacio a un mariscal, en este caso a Jackson Dart, que pueda tener el tiempo
prudente, lo que indica que él tiene, Jackson Dart, menos presión cuando precisamente trabaja o están trabajando estos dos hombres, Thomas y del lado derecho, y es ahí donde tú comienzas a construir una ofensiva sólida que no la habíamos tenido, que aunque no le sacamos resultado, por lo que ya hemos hablado en diferentes capítulos aquí en nuestro podcast de la esquina gigante, no menos cierto que dejamos bien claro que es cuestión de ajuste y de poner las cosas en su punto preciso lugar en esos momentos determinantes que hemos fallado en los juegos. Cierto, yo pienso que este puesto, sabemos que Mike Kafka es un interino, head coach interino, y lo dijimos, va a ser quizás el primer coach que va a ser entrevistado para el puesto permanente de head coach. Pero en toda la liga, de todas las vacantes que hay y que van a haber después del lunes negro, cuando termine la temporada, este puesto de los New York Giants es el más atractivo en toda la liga. Y lo hablamos. Ya sabemos por el logo de los Giants, pero Jackson Dart también. Sí, es atractivo tener un quarterback de apenas de 22 años de edad, dinámico, inteligente, que eso tú lo buscabas desde hace años, tú lo mencionabas, que tenga tome las decisiones correctas en el momento apropiado. Y yo pienso que un head coach que desarrolle y le saque provecho a este talento de Jackson Dart va a ser muy importante. Y estos jugadores en la línea ofensiva, es importantísimo que este jovencito tenga esa protección que necesita. Recuerden que la esquina gigante presentada por tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser la SUV oficial de los New York Giants y el City College de Nueva York, hogar del progreso y el impacto. Visítenos en ccny.cuny.edu. CCNY, orgullosos socios de los New York Giants. Y definitivamente, Francis, que la expresión sería nos frotamos las manos, pero no menos cierto de que hay un camino todavía que esperar, porque como bien decíamos, si fuese por espacio abierto a inversión, estamos hablando de una de las franquicias de mayor valor en el mercado global, los Giants. Es decir, por dinero no se detendrían, pero la liga tiene sus reglas y dentro de esas reglas existe el juego de lo que conocemos como el tope salarial, donde tú debes manejar cierta cantidad de dinero para confeccionar una plantilla de 53 jugadores, por lo menos en roster. Bien decíamos, ya hay 41 contratos garantizados de cara al 2026, lo que hace que se eleve y por eso los Giants tendrán mucho trabajo, repito, para tratar de buscar dentro de los actuales contratos buenos y grandes de cómo hacer ese tipo de ajuste que se hace para permitirle mayor dinero en esa parte que puedan llegar esas buenas firmas que yo repito, quiero, porque miren, no llegamos al punto de desarrollar de Cordell Flow, pero tercer ronda del draft del 2022. Un crecimiento notable que este año ya ha puesto, incluso tacleando, defendiendo el pase, con jugadores de la posición ofensivamente, llámese wide receiver, que le hace el trabajo difícil, que en términos de físico y de altura le sacan ventaja, pero con él no ha sido fácil este año, ¿eh? Sí, él se ha convertido el incómodo en la defensiva. Tú le llamas el incómodo Wan'Dale Robinson. Yep. Cordell Flow se ha convertido en un jugador incómodo como esquinero. Y la liga lo está viendo y le está tratando de evitarlo, porque de la manera que ha jugado defendiendo los pases, defendiendo los touchdowns, como yo dije al principio. Tremendo rendimiento en la cobertura. Sí, el crecimiento. El tercer año es cuando tú esperas un jugador de la defensiva que tenga ese brinco. Y Cordell Flow no ha dado un brinco, ha dado un tremendo salto al nivel superlativo, Néstor, que es impresionante. Y yo creo que merece ser revisado y merece que regrese a la institución de los Giants con un nuevo contrato. Ya después de allí, por ejemplo, un caso interesante, no jugó esta temporada, pero es un nivel de un jugador de que tú lo bautizaste junto a Bobby Okereke como Batman y Robin, y hablaba de Micah McFarland. Yo decía el año pasado cómo vimos o veíamos un crecimiento de alguien que no se le daba como tanta mención, pero McFarland estaba prácticamente en casi todas las importantes jugadas. Ese 3rd y 3, 3rd y 1, ese stop, ese jugador que él te aparecía de la nada para darte y con esa fortaleza. Nosotros
A ti te he escuchado durante toda la temporada y con sobrada razón de cómo fallamos tantas tacleadas. ¿Tú te recuerdas así rápidamente en esa memoria corta como McFadden no falla tacleada? Sí, y llega el momento preciso, como tú dijiste, el olfato para el ovoide en medio de todas las jugadas. Él y Okere que se complementan uno en el otro. Yo he visto a Okere que como que le falta algo. No he visto el Okere que del año pasado o el anterior por la falta de su sidekick que Micah McFadden. Y si te fijas, el año pasado y el anterior, tantos balones que Okere que provocó suelto, Micah McFadden los recuperaba. Los balones que Micah McFadden provocaba, Okere que los recibía. Entonces, ese complemento hace falta, Néstor. Y yo pienso que esperando que la salud esté de su lado, regrese 100% el año que viene. Lo que sí podemos concluir en este capítulo el día de hoy de que va a ser muy interesante, lo que le llamamos la off-season, la temporada muerta para los Giants, para la gerencia, sobre todo poniendo en la mesa de cómo manejar y ver si podemos tener de vuelta, por lo menos sería para la fanaticada, para nosotros, para el equipo, para sus compañeros que ya están garantizados al 2026, ver por lo menos estos hombres de vuelta en el conjunto para la campaña del próximo año. Como que nos adelantamos un poquito, pero es disfrutando lo que tenemos en un futuro, no hay duda, promisorio. Que la salud esté del lado de nosotros, simple y llanamente, para retornar a Malik Neighbor, para retornar a Cam Skattebo, para tener de manera completa el roster que los Giants irán por la competencia. ¿Verdad que sí, hermano? Cierto, y pelear por el banderín en 2026. Yo voy más lejos. Listo para el Super Bowl. Sí. Aquí llegamos a esta entrega más de La Esquina Gigante. Nos encontramos en un capítulo más de el único, el oficial en español de los New York Giants. Por 48 años, las Ford F-Series han sido las camionetas más vendidas en el país. Lo hemos logrado sin nunca conformarnos. Pero lo que hace a las Ford F-Series las número 1 eres tú.